tienen alguna duda con respecto al proyecto que me van a entregar el día de hoy, me lo pueden hacer saber en este momento o más adelante me pueden enviar un mensaje. Espero su respuesta de ustedes. ¿Alguien tiene duda? No, No. Para continuar con el proyecto que estamos viendo en este mes de marzo, que es los En busca del gran tesoro. Bueno, continuamos entonces con este proyecto de En busca del gran tesoro. En la clase anterior les leí un texto que era un ensayo de Carlos Monsiváis acerca del cine mexicano, específicamente sobre el tema de la Revolución Mexicana. Y él desglosó con su magistral claridad en su pensamiento, hizo una crítica y un ensayo muy bien elaborado acerca de la revolución en el cine mexicano. Pero ¿cómo podemos determinar que el texto que nosotros tenemos es un texto divulgativo de una calidad o que cumple con las características adecuadas para un trabajo en particular? ¿Qué es lo que me hace discriminar si un texto me es útil o no me es útil? Si la información que me brinda es correcto o no es correcto. Hoy en día existe una gran cantidad de información sobre un mismo tema y hay que validar que la información sea lo más confiable posible, lo más apegado a la realidad y a la objetividad de lo que se está tratando. Me imagino que ustedes a lo largo de la semana se enteraron de lo que sucedió en México, en el fútbol, o no, o sí, en que se agarraron la pelea. se agarraron a golpes y empezaron a salir versiones de diferentes tipos. Y ya en la mañana, muy temprano del día domingo, eh, en el desayuno, mi suegro, asustado, me comenta, ¿te enteraste lo que pasó el día de ayer en el partido de Querétaro y contra Atlas? Pues sí vi un mensaje que me llegó sobre las noticias, le digo, estuvo muy grave, más de 100 muertos. Eso dijeron en los medios. Muchos heridos y más de 100 muertos hubo durante la batalla campal que se desató allá. Hubo disparos, hubo golpes, armas blancas. Yo me quedé extrañado, o sea, ¿será cierto o no será cierto? Hablar de más de 100 muertos en un evento deportivo, estamos hablando de algo muy trágico y grave. Resulta que algunos medios amarillistas o de carácter así exageraron la información y ante esa situación tiene que prevalecer tratar de encontrar diferentes fuentes de información para hacer un cruzamiento, para saber quién es, por dónde anda la verdad, porque ni siquiera la versión oficial podemos decir, ah, sí, es el que es cierto. Algunos medios sostienen que sí hubo uno o dos muertos y el, la información oficial sostiene que no hay ninguno. La otra forma de verificar es si tienes algún pariente en esa zona, ellos pueden saber de mucho modo más directo y más cercano. Por ejemplo, los que han vivido en Quintana Roo. Yo tengo parientes en Quintana Roo desde hace muchos años. Muchos de las situaciones de violencia y conflicto que existen en Quintana Roo no salen en la prensa porque es un lugar turístico. No, no se puede sacar todas las notas rojas que suceden en la ciudad de Cancún debido a que es un polo turístico y eso espantaría al público o al turista que llega allá. Una compañera de la carrera trabajó para el gobierno de Michoacán durante el periodo, bueno, hasta ahora Michoacán está muy convulsionado, es muy complejo el estado de Michoacán, específicamente la ciudad de Morelia. Ella trabajaba
en el gobierno de Morelia, en un departamento de cultura, y en el cierre de año tenía que quedarse hasta muy tarde, después de las 12, después de la 1. Dice que en más de una ocasión escuchó detonaciones, acechaban y veían el auto en llamas o el edificio lastimado. Y cuando ella salía de su trabajo, veía el cuerpo de bomberos, el cuerpo de policías limpiando la escena del desastre. Y al día siguiente, ahorita voy a comprar el periódico para saber qué sucedió. Nada, cero información. ¿A qué voy? Hay algunos medios que sí van a sacar algunas notas y otros que no. Lo que debemos hacer nosotros en cuestión de noticias es cruzar información, leer 2, 3, 4 fuentes diferentes para después empezar a argumentar un criterio, que es lo que vamos a ver un listado el día de hoy de este tipo de criterios. Ya van a entrar ustedes a bachilleres, se requiere que tenga más espíritu de investigación. No es solamente el texto que el maestro te dice, sino del mismo tema puedes tomar otros autores que también han hablado de ese mismo tema, para que tú tengas una información mucho más amplia y puedas tener tu propia opinión del mismo tema. Esto es indispensable para su vida futura en el bachillerato, que tengan ese deseo de profundizar aún más en lo que quieren saber. Ahora solo van a trabajar con un texto, pero ¿cómo puedo validar que ese texto que he escogido es un texto adecuado? Es lo que les voy a presentar a continuación. Antes de seleccionar un texto, hago una lectura general. ¿A qué se refiere? Agarras el texto, si es físicamente, o lo haces pasar en tu pantalla y ves qué título tiene, quién es el autor de este artículo, cuáles son los subtemas que va desarrollando. Es ver, es de un solo golpe, ir viendo todos los elementos que debe de constituir y además la estructura que debe de tener. Debe aparecer una especie de introducción, desarrollo y conclusión y un aparato bibliográfico. En el más de los casos, al ser un texto de carácter divulgativo, tiene que haber un sustento bibliográfico que te pueda ayudar a tener confianza de que ese texto que estás leyendo tiene un rigor científico, está bien elaborado. Si ves que la estructura está correcta, pero no conoces quién es el autor, hoy en día en sus medios digitales es muy fácil investigar acerca del autor, de quién es ese sujeto, si es un doctor, si es un psicólogo, si es un docente, si es un ingeniero, un abogado, y si el tema que está desarrollando es acorde con su perfil profesional o no. Ya con esos, primera revisión que tú tengas, puedes hacer los siguientes pasos. Una lectura valorativa. ¿En qué consiste? Una lectura valorativa exige un distanciamiento, es decir, separarte de la obra, desmenuzarlo por sus partes y poder analizarlo con objetividad. No porque lo escribió alguien que yo quiero mucho, conozco mucho, o porque admiro a esa escritora, a esa escritora, o porque admiro esa institución. Como es un escrito de la UNAM o de la UADY o de Harvard o alguna otra institución a la que yo respeto mucho, incluso en cuestiones de religión, o porque lo escribió un algún pastor, obispo, presbítero, monja en particular, quiere decir que lo que dice allá está correctamente bien elaborado. Un lector crítico hace una lectura valorativa alejándose del texto, quitando la cuestión emotiva
para poder analizarla. Es como lo que hacen los médicos. Sí saben por qué los médicos no pueden intervenir a sus familiares. Sofía, No, ¿sí sabe usted por qué un médico cirujano no puede intervenir a su propio papá, mamá, hijo, hija, primo, prima? ¿O por qué un abogado no puede defender a su familiar directo? No sé, maestro. Tiene que ver con la cuestión emotiva. No puede ser juez y parte. Y tarde o temprano te puede traicionar tus emociones y sentimientos. Una anécdota que le sucedió a una enfermera, hermana de una amiga de la familia. La hermana tuvo un accidente yéndose a la ciudad de Mérida y tuvo perforación de los pulmones por fractura de las costillas. En el golpe que recibió, eh, el pecho lo golpeó y la espalda la golpeó y se le fracturó la costilla y la atravesó los pulmones. Cuando llega al lugar donde los iban a atender, al hospital donde los iban a atender, estaba trabajando su hermana allá. Cuando ve a la hermanita, todo parece que está bien. Ah, no, sí, yo te voy a ir, pues ya que es mi hermana, que no sé qué, por acá. Ni 5 minutos tardó la hermana y tuvo que salirse porque vio que la hermanita entraba en un choque, iba cambiando el semblante, estaba teniendo un exceso de derrame interno. Ella empezó a reconocer los signos de que algo grave le estaba pasando a su hermana y ya no la podía ayudar como enfermera y tuvo que huir. Al principio se sintió fuerte, sí, sí la voy a poder apoyar, pero cuando sintió o se dio cuenta que la situación le rebasaba, no es lo mismo atender a alguien que es ajeno a tu familia y estás profesionalmente preparado para ella cuando es alguien muy cercano a ti, donde las emociones y los sentimientos te vinculan y te impiden realizar un trabajo así, de ese modo objetivo. Regresando al ejercicio que les estoy diciendo, tenemos que desmitificar algunos valores que tenemos acerca de algunos escritores y tratar de hacer el ejercicio lo más apegado posible. Verificar la confiabilidad de la fuente. Para lograrlo se verifica si quien escribe el texto es un autor especializado o pertenece a una institución. Además, se puede revisar las fuentes en las que se fundamenta. Este es el aparato bibliográfico. Ver en quiénes se está basando para argumentar y llegar a sus conclusiones. En el texto que empleamos como ejemplo, el autor es Carlos Monsiváis, quien fue un prestigiado investigador sobre la cultura nacional. Además, la edición y publicación estuvieron a cargo del Colegio de México, una institución educativa que ha realizado diversos estudios históricos, científicos, tecnológicos y culturales sobre el país. Aquí hay un doble respaldo. Uno es el autor y dos es la institución que está respaldando al escritor, el Colegio de México. Los grandes historiadores los grandes historiadores de México se forman en esa institución. De hecho, para mí quise algún día estudiar en el Colegio de México, un posgrado, pero por razones familiares ya no fue posible. Analizar la presentación de la información se refiere a la forma en que se estructura el texto, introducción, desarrollo y conclusión. Es decir, que estas partes se deben abordar el tema mostrando un panorama general o resolviendo un problema. Debe tener una relación lógica que se vaya eh, estructurando de tal suerte que pueda, por naturaleza, concluir adecuadamente, acompañar el pensamiento del escritor, distinguir el tipo de lenguaje. Se analiza qué lenguaje está empleando, ya sea objetivo, si lo escrito puede comprobarse, o subjetivo, si requiere la interpretación del autor y del lector. En el primer caso, los textos son tratados con un lenguaje definido
y expresan el sentido propio de las palabras, mientras que en el segundo se maneja otros sentidos y significados de la palabra. Pueden haber metáforas, sobre todo en cuestiones de novelas, poesías. No hay que interpretar literalmente lo que dice, sino que hay que hacer una interpretación de lo que el autor quiso decir. Conociendo su vida, conociendo su pensamiento, podemos inferir a qué se refiere. Pero el caso particular del texto de ejemplo, está usando un lenguaje objetivo, que puede ser comprobable. Dice títulos de películas, nombres de artistas, es bastante comprobable la información que ofrece. Analizar los fundamentos del texto. ¿Qué argumentos utiliza? ¿Qué ideas presenta? ¿Qué recursos se está utilizando? Ejemplificaciones, explicaciones, paráfrasis, citas textuales. Eh, ¿Cuáles son esos recursos discursivos que emplea el autor y cuál es el motivo por qué los emplea? ¿Qué es lo que quiere dar a entender? Este último punto para mí es fundamental, es comprender la tendencia y finalidad del texto. Nosotros no somos neutrales. Ninguno de ustedes, de los 22 alumnos del primer año de secundaria, son neutrales. Es nuestra naturaleza tener una tendencia. Si ves un partido de fútbol, no puedes decir, voy a ver el partido de fútbol. Ya, le vas a un equipo, o de básquetbol, o de alguna otra. En la escuela, tienes tus preferencias. No me gusta el inglés, no me gusta el español, me gusta más la historia, prefiero las matemáticas, prefiero las... Es una tendencia que tú tienes. Tienes una inclinación hacia algunas materias en particular y tienes una adversión por otras. Somos duales en muchos aspectos y los escritores no pueden escapar a esta realidad. Tienen una tendencia, apoyan una ideología. Por más neutrales que se quieran presentar, incluso a mí me pasa, en temas que me apasionan, al fin de cuentas pueden notar ustedes mi inclinación o ideología que tengo con respecto al tema. Aunque verbalmente le dije, yo no tengo ninguna tendencia, yo no tengo ninguna postura con referencia al tema. Como profesor en este momento no puedo decir, estoy a favor de los animalistas o estoy en contra de los animalistas, estoy a favor del aborto o estoy en contra del aborto. Tengo que tratar en todo momento mantener una postura o una tendencia, pero en el fondo se me puede escapar cuál es mi tendencia con respecto al tema, si soy pro animalista o no, si soy pro abortista o no, si soy pro pena de muerte o no. Al final de cuentas, yo particularmente, fuera de mi carácter de docente, tengo una ideología y tengo una inclinación con respecto al tema. Tengo una opinión y mi opinión es tan respetable como la tuya, aunque no se compartan. Por ello, debemos visualizar y comprender cuál es la tendencia del autor. Eh, Guillermo, ¿puedes leerme comprender la tendencia y finalidad del texto? Comprender la tendencia y finalidad del texto. Se analiza para qué está escrito el texto y el tipo de ideología del autor. Regularmente, con los textos informativos se pretende divulgar una idea sobre el tema que abordan. Por ello, es importante revisar que se cumpla esa finalidad, aunque en algunas ocasiones los autores dejan ver sus ideas políticas, económicas, sociales, psicológicas, religiosas, etc. Como ejemplo de lo anterior, en el cine de la Revolución se observa que el texto se divulga y explica cómo se fue desarrollando el tema de la revolución en el cine. Además, se observa cuál es el punto de vista del autor o tendencia en la forma que proporciona la información. Una vez que te quede claro eso, tú puedes estar
de acuerdo o en desacuerdo con lo que te está proponiendo el autor. Y con eso has hecho una lectura valorativa de calidad. Al final de cuentas, dicho de otro modo, has comprendido el texto. No solamente has hecho una lectura valorativa, sino que has hecho una lectura de comprensión. Para ello, te pasa, o cómo puedes validar que comprendiste bien el texto, te pasa al siguiente paso: elaborar una lista de palabras relevantes. No solamente son las palabras que no entiendes, sino también son las palabras claves del tema que estás desarrollando. Hay dos que me están tomando la cuestión del holocausto nazi. Por supuesto, tiene que aparecer la palabra holocausto. ¿Cuál es el significado de esta palabra? Debe aparecer los métodos que utilizaron en el holocausto. Aquellos que están viendo sobre la Segunda Guerra Mundial, detonantes, poder tener, a partir del texto que tienen como base, tener conceptos o palabras que te ayuden a comprender mejor el texto, que es lo que trabajaremos el día de mañana, es cómo elaborar tu mapa conceptual. Pero antes de ello vamos a terminar este tema. Hoy no nos va a dar tiempo. Es acerca posteriormente realizar lo que será iniciar con su glosario y ya mañana continuamos con el tema. Pueden usar diccionarios e enciclopedias y existe una distinción en la información que pueden encontrar en diccionarios y enciclopedias. Mañana lo vemos. ¿Sale? Cuándo es útil utilizar un diccionario y cuándo es mejor utilizar una enciclopedia, según sea el tema que tú estás abordando.